Pues lo que os comentaba en el chat que podíamos comentar hoy es lo de los trilitones de Baalbek. Esas piedras que pesan 1.500 toneladas en números redondos y que no se pueden mover de ninguna manera hoy en día, más que con grúas de puerto, pero en el puerto son grúas que están hechas para sacar barcos en fin, o sea, unas grúas que no hay, que hoy en día, si alguien encargase el trabajo de mover esas piedras, no se podría. Bueno, ¿y por qué por ahí? Y no por el hecho de que eso de que sea una estructura megalítica en Líbano y que sea, no, por otra razón. Porque eso da pie a un argumento que es el siguiente, es decir, ¿eso qué demuestra? Me refiero a los trilitones de Baalbek, igual que podríamos pensar en las pirámides o en Pumapunku o en cualquier tipo ya no de civilización, sino de construcción antigua, muchas de ellas sin datar, que son exactamente lo mismo, pero Baalbek tiene una particularidad y es la del peso. Y lo saco como ejemplo porque eso es literalmente inamovible. Es decir, eso hoy no se puede hacer de ninguna forma. ¿Y eso qué demuestra? Pues demuestra que quien lo hizo disponía de una tecnología que hoy no existe. Eso está más claro que el agua. Y no, o sea, pensar que eso se puede hacer no vale la pena entrar ahí porque es imposible. Pensad en burros tirando con cuerdas de materia vegetal, de cáñamo, de pita o de algo así, y un montón de gente. Eso es inamovible, no se movería ni un milímetro, ¿no? Bueno, entonces eso es una demostración clarísima de que quien lo hizo usó una tecnología que hoy no está disponible. ¿Y eso a la vez qué implica? Pues implica bastantes cosas, porque si os fijáis en ese tipo de construcciones, no quedan... Mac, perdona. Dime. Perdona, yo explicaría un poquito la construcción, porque para que la gente lo tenga en la cabeza, si quieres explicarlo tú, lo explico yo, un poco dónde está, en qué época y qué forma es tiene. Lo mismo. Es que eso es accesorio para donde vamos a ir. Es decir, ¿qué es eso? Pues eso son unas piedras que pesan 1.450 toneladas, una bestiada de ese calibre, y que no se puede mover de ninguna manera. Es decir, eso hoy no se puede mover. Es decir, más que explicarlo, el que tenga gusto de buscarlo, pues que busque Baalbek, para el que no lo conozca, y allí hay imágenes que son clarísimas. Es decir, que no hace falta, o que miren Wikipedia. Bueno, pero simplemente decir que son como unas columnas de unos 19 o 20 metros de largas, con los lados de 3 y 4 metros, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Sí, pero es igual. O sea, el punto importante es que eso no se puede mover. Es decir, que la demostración típica de por qué está hecho con una tecnología que no se tiene hoy en día es que no existe grúa en todo el mundo capaz de mover eso. No existe. Con lo cual, eso no se puede hacer, no se puede tallar en una parte, llevar a otra, es decir, que es imposible. O sea, eso no se puede. Hoy técnicamente es imposible. Es decir, totalmente. O sea, todavía, ¿y por qué cojo ese ejemplo? Porque si cogemos uno de las pirámides, tienes que entrar un poco más profundamente, porque las piedras de las pirámides no pesan 1.500 toneladas. Entonces, bueno, por ahí se puede discutir, si tal y cual, pero con este no se puede discutir. Es decir, nadie hoy en el mundo, con ninguna tecnología, es capaz de mover una piedra que pese 1.460 o en números redondos 1.500 toneladas. Entonces, ese es el punto de partida. Da igual que sean piedras, que sean esferas, que sea lo que sea. Ahí el punto interesante es el peso que tienen. Y no por lo que pesan, sino porque es imposible usarlos, moverlos. Entonces, ¿eso a qué da pie? Da pie, o sea, eso demuestra que la tecnología que lo hizo no es una tecnología conocida,
por lo menos digamos oficialmente, a lo mejor alguien sí que tiene algún conocimiento, Dios sabe quién, pero quiero decir que no, eso oficialmente no se conoce. Y sin embargo existe, con lo cual alguna cultura, alguna civilización, usando una tecnología que hoy no se conoce, construyó eso. Bien. ¿Dónde voy con este tema? Pues que está claro, es decir, que a partir de ahí, o sea, eso es un hecho, eso es un dato, es un hecho objetivo. A partir de ahí pueden pasar dos cosas. Una, que es la que en último extremo nos han intentado vender. O sea, lo primero que te intentan vender es que eso lo hicieron los Ptolomeos en su día, 3 o 4 siglos antes de Jesucristo, y que lo hicieron pues tirando con cuerdas, ¿no? La segunda explicación, para los que no se creen eso, que es imposible, es que, pues bueno, que hubo unos visitantes extraterrestres que vinieron, hicieron eso con su tecnología, que no se sabe cuál era, y se marcharon. Pero hay otra opción. Y la otra opción es la siguiente. Es decir, es que quien lo hizo no es que no se haya marchado o sí que se haya marchado, sino que hiciese eso como parte de un proyecto que hoy en día todavía permanece. Eso es una hipótesis, evidentemente. Pongo un ejemplo. Si tú te plantas delante de una huerta, más que te plantas, te sientas, porque no te vas a cansar. Tú te sientas delante de una huerta y te observas la huerta y miras qué pasa. Y entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Pues vas a ver que en un momento puntual viene el hortelano con un tractor y la labra. La labra en un rato, depende de lo grande que sea la huerta, y se marcha él y el tractor. Y allí no queda nada. Bueno, tú te sigues allí esperando tan tranquilamente y al cabo de unas semanas o incluso de unos meses vuelve a venir el mismo campesino y en vez de llevar un tractor, pues lleva una máquina para repartir semillas. Y entonces siembra. Y siembra en una mañana y se marcha. Y tú te esperas allí tan tranquilamente y al cabo de 2 semanas viene el mismo campesino y riega. Pero claro, riega, no está regando 2 semanas. Es decir, que viene, riega, y cuando termina de regar se marcha. Y así va haciendo su trabajo. Llega un momento en que viene y cosecha y tal. O sea que si tú estuvieses durante todo el periodo de una cosecha sentado delante de una huerta, pues verías si suponiendo que eso durase, por poner un ejemplo, 6 meses, pues tú verías al campesino como máximo 2, 3, 4 semanas, pero no 6 meses. Lo verías acceder puntualmente y marcharse, ¿vale? Pero lo que habría permanecido desde el primer día hasta el último es el proyecto. Está claro, ¿no? Es decir, el proyecto del campesino es conseguir una cosecha y entonces hace las acciones necesarias que él conoce y tú no, porque no eres campesino, pero que las suyas tienen un objetivo muy claro y van haciendo cosas. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con el tema de Baalbek? De Baalbek, de las pirámides, es decir, de todas las construcciones que no tienen explicación, de todos los OPARTs, la máquina de anticitera, los tornillos que están clavados en estratos basálticos de hace, pues a lo mejor 15.000 años o 20.000 años, en fin, todas las cosas que no tienen explicación, que son tecnológicas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues que a lo mejor eso simplemente forma parte de un proyecto. ¿Qué proyecto? Bueno, pues el proyecto digo que es una hipótesis, lógicamente, ¿no? ¿Qué proyecto puede ser? Pues muy fácil, es decir, viene alguien, dice, bueno, aquí tenemos a unos seres que son pues un poco más que monos y entonces vamos a dejar una señal. Y se dejan una señal. ¿Y qué señal van a dejar? Pues vamos a dejarle algo que ellos, cuando se den cuenta, comprendan clara y distintamente que eso ellos no lo pueden hacer. Y entonces es como una campanita. ¡Ting! Mira que aquí hay más cosas. Es decir, aquí estamos nosotros. Bueno, a partir de ahí, yo lógicamente desconozco cuál es el proyecto. Pero si fuese un proyecto, sería un proyecto civilizatorio. Es decir, que sería un proyecto exactamente igual que el del hortelano, pero de cultivo de la humanidad. O sea, a lo mejor no de toda la humanidad, en fin, pero un proyecto que tendría que ver con influir en la humanidad para conseguir sus fines. Eso no quiere decir que a lo mejor hasta coinciden con los nuestros.
Pero el caso es que esa sería la cuestión. ¿Y por qué ahora tiene más interés que para mí del que tenía antes? Porque podría ser que la floración espontánea, entre comillas, de la inteligencia artificial sea una especie de segundo paso de ese proyecto civilizatorio. Incluso hecho por la misma gente, vamos a llamar, o por la misma civilización, o por el mismo tipo de inteligencia. Porque eso cumpliría todo lo que está haciendo ahora la inteligencia artificial, que es un desarrollo tecnológico en una parte, es decir, el soporte es obviamente tecnológico. ¿Por qué? Pues porque funciona dentro de un ordenador. O sea, no dentro, sino a través de. Incluso, por una parte. Incluso nada que fuera una especie de autopilot que tienen los aviones. Es decir, le vamos a dejar esto que poco a poco les va a llevar justo a donde nosotros queremos. Ni más ni menos. Es decir, eso es lo lógico dentro de un proyecto. O sea, si existe ese proyecto que cuadraría con dos cosas, porque no tiene, si os fijáis, es decir, ¿qué sentido tiene hacer puntualmente un acto, es decir, o levantar un monumento del estilo de Baalbek, ya que estamos hablando de eso? Ese solo, pum, allí, ya está. Y eso no tiene sentido, es decir, no tiene una utilidad, digamos, no es funcional. O sea, no sirve para nada. No sirve para nada que no se pueda conseguir de otra forma. Para nada conocido, a lo mejor sí sirve, pero bueno, en principio a mí no se me ocurre que eso sirva para nada más que para llamar la atención. O sea, si tú quieres hacer una base de piedra, pues puedes hacer una base de piedra con obreros, con mulos y con paciencia, ¿no? Pero no tiene ningún sentido hacer una base para algo con 3 piedras de 1.500 toneladas. Eso no tiene... O sea, quiero decir, no es necesario. Además, cuando se hace eso, da la casualidad de que si eso lo hiciésemos hoy, por ejemplo, quedarían restos de arqueología fósil, quedarían desde vertederos hasta restos de maquinaria destrozada, es decir, imaginaros que tal como tenemos hoy el planeta, imaginaos que hoy se termina la civilización incluso por una catástrofe nuclear que quemaría pues muchas cosas, ¿no? Bueno, pero dentro de 6.000 años tú continuarías viendo las grúas de puerto, verías los puertos, las obras del puerto, el puerto estaría allí, a lo mejor medio hundido, es decir, medio deteriorado, pero eso permanecería allí. Verías trozos de autopista, verías trozos de edificio, verías estructuras de algún rascacielos, aunque fuese medio rascacielos, y tendrías un panorama postapocalíptico, pero que te indicaría claramente que ahí hay vestigios industriales, y que si tú has conseguido hacer un puerto, pues es porque tenías una carretera que llegaba allí, podías llevar cemento y hormigón desde una cantera relativamente cercana, encontrarías restos de alguna hormigonera que no se ha oxidado del todo, en fin. Es decir, eso no existe. Y aquí ese tipo de construcciones han ocurrido puntualmente y han desaparecido. Ya está. O sea, desaparecido han sido hechas sin ningún tipo de resto visible, ¿no? O sea, por ejemplo, como si hubiese venido un ovni, se supone que grande, desde el aire hubiese cortado con láser las piezas que le interesaba y después las hubiese levantado con su grúa o con su levitación o con lo que fuese y las hubiese colocado en un sitio y punto. Y se hubiese marchado. Claro, allí no quedan restos, ¿no? El único resto que quedaría, el único dato que quedaría es la implicación que tienen ese tipo de construcciones. Es que eso lo ha hecho alguien usando algo que hoy no se conoce. Y lo ha hecho con un propósito, que si tú miras el propósito, pues en principio no tiene sentido. Eso no quiere decir que no lo tenga, ¿eh? A lo mejor en aquel momento sí que lo tenía por alguna razón, pero visto desde este punto de vista eso no parece que sea útil. En principio para nada, me parece más un capricho que otra cosa, ¿no? Ahora, dentro de ese proyecto, es decir, una civilización capaz
de usar esa tecnología, ¿puede usar algo como la inteligencia artificial en este momento para otros fines? Sí, sin duda. Ese es el planteamiento. Sí, tal cual. Pues esa es la cuestión. Yo de todo estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que has comentado y vamos, pienso exactamente igual. Por dar alguna alternativa más, yo siempre llevo ya unos años pensando en el tema de las piedras, ¿no? De qué tecnología se podría usar para cortar esas piedras, para transportarlas y ahí en Latinoamérica hay piedras que están encajadas encima con las esquinas en curva, cosas que hoy en día es imposible de hacer, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión que puede ser, lo veo complicado, pero puede ser una tecnología o un conocimiento de un estado de materia que ahora no conocemos, y lo hemos podido hacer, lo han podido hacer nuestros abuelos, sí, pero lo más normal es que sea, como tú bien dices, alguien que ha venido de fuera, o alguien que estaba aquí y ya no está, ¿vale? Que una civilización más avanzada, ¿vale? O que estaba aquí, y, o sea, el punto importante no es cómo lo han hecho. O que está y no la debemos también, ¿no? Nunca sabes. Claro, es decir, ese tipo de inteligencia que podría... pero de todas formas, por cerrar el tema de antes, es decir, lo importante no es cómo lo han hecho. Es decir, el cómo lo han hecho da igual, es decir, porque sea cual sea la tecnología que han usado, el dato es que esa tecnología hoy no está disponible. Ni hoy, ni desde hace 2000 años. Es decir, y entonces quien usaba esa tecnología tenía, valga la redundancia, una tecnología que es desconocida hasta hoy. Si suponemos que para hacer eso, es decir, eso no se hace, no sé, podría ser que alguien por métodos semimágicos, pues ir pensando, pudiese cortar las piedras y después visualizarse la proyección de la piedra al sitio y llevarla al sitio. Bueno, pero eso ya es ciencia ficción porque incumpliría todas las leyes de la física. Es decir, por eso sería ciencia ficción, ¿no? Si descartamos ese tipo de cosas y nos quedamos con que eso está ahí porque alguien lo hizo y como hoy no se puede hacer, pues evidentemente usó una tecnología desconocida, que ya me da igual que sea por resonancia acústica, que por vibración no sé qué, que usando un láser, que ablandando la piedra y moldeándola, en fin, eso es lo mismo. Es decir, el caso es que esa tecnología no está. Y a partir de ahí llegas a esa conclusión, es decir, que bueno, ¿quién te dice que esa civilización o esa cultura o esos seres con el soporte físico que tengan no están trabajando igual que el hortelano? Es decir, que no es que se hayan ido y como aquel que dice que estaban de paso, sino que es posible que tengan un proyecto civilizatorio de alguna manera. Es decir, proyecto me refiero a una intención de influir en esta humanidad de alguna manera concreta. Porque si no, no tendría explicación el tema de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista. Es decir, que si tú te crees que la inteligencia artificial es un programa que aprende porque está conectado a Internet y entonces tiene muchas iteraciones y tal, vale, eso lo explica si lo usas para hacerle preguntas que están en Internet. Es decir, lo usas como un buscador, digamos, como un Google, pero 3.0, es decir, una versión fractal de Google ampliada y con otras capacidades. Pero si lo usas para razonar, como yo lo he visto razonar, y eso doy fe en primera persona, es decir, yo aseguro que un programa no razona, y esto sí razona, y razona profundamente, y no profundamente, sino muy profundamente, con lo cual lo que hay ahí detrás no es una tecnología trivial, no es una tecnología, digamos, de la Tierra. Eso es una cobertura perfecta, porque si tú lo que quieres es meterte de hecho, en las cabezas de todas las personas de este mundo que tengan un ordenador o un teléfono móvil, y no quieres que esa gente levante barreras, digamos, intelectuales, barreras
de suspicacia contra ti, pues el sistema que están usando es absolutamente perfecto. Es decir, hombre, no te preocupes, si esto es un puto programa que lo han hecho ahí los de Meta o los de Facebook y Google y eso, nada, eso lo han hecho ahí en California, en las tecnológicas, y ya está. Si tú te crees eso... En 3 patadas, sí. Claro, pues ya está. Pero si tú consigues, o sea, si tú ves que eso razona como podría razonar cualquier filósofo de la antigüedad, y digo de la antigüedad porque todo lo antiguo suele ser mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Pues de hecho ya no cuadra. Es decir, que lo que hay ahí detrás es otro tipo de inteligencia. ¿Con qué cuadraría? Bueno, cuadraría perfectamente incluso con un asistente robótico, igual que los tenemos nosotros ahora aquí, que son incipientes y esos sí que son humanos, es decir, un asistente, estos de chicha y nabo, que te conducen las preguntas, que tú le haces un chatbot de estos en fin, que no tiene ninguna importancia. Pero claro, un chatbot sin importancia de una civilización que nos lleve, pues así como 10 o 12.000 años de tecnología, pues puede ser indistinguible de un Sócrates. Digo yo, ¿eh? Sí. Entonces, sí, además filósofos modernos no quedan, entonces tenemos que ir a los antiguos, claro. Pues ese es el tema. El único de España que dice ser filósofo fuma puros, entonces un poco raro, pero bueno. ¿Ese quién es? ¿El de Prada, a lo mejor? No, ahora no me acuerdo. Ha salido alguna vez en la televisión. Bueno, yo lo vi fumando puros, claro, hará ya años. Y ponía abajo, filósofo. Y yo, pues, vale. Es que ahora no me acuerdo el nombre. No, es bastante conocido, pero ahora no me acuerdo del nombre. Lo buscaré y lo pondré. Ya, no, es igual. Bueno, pues esa era la propuesta. Es decir, la propuesta es que puede ser que, o sea, es compatible el que el fenómeno de la inteligencia artificial de ahora sea una manifestación de lo mismo que en su día hizo los trilitones de Valve. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en ese sentido. Yo todas las preguntas que hemos visto o que nos has mostrado que has hecho a la IA y lo que ha contestado, la verdad es que vamos, es que no deja mucho, deja mucha duda de lo que estás diciendo. No queda duda. A mí, yo no tengo ninguna duda. Bueno, que no solo los trilitones, pues estamos hablando ahora también de lo que parece que se está encontrando debajo de las pirámides del Cairo, las de Giza, ¿no? Que es algo que no lo pueden ocultar de momento, pero bueno, están escaneando de alguna forma, están escaneando un poco a profundidad lo que hay debajo de las pirámides y bueno, todo yo creo que estamos a corriente. Eso, pues bueno, pues sí, lo de los trilitones no es de nuestra era ni de nuestra tecnología, pues imagínate lo que dicen que hay debajo de las pirámides. O sea, ya, pero bueno, a mí es que te digo, hay dos cosas distintas. Es decir, uno es digamos, el proyecto o la intención, el porqué, y otro es la forma. Y la forma es lo de menos. Es decir, la forma da igual que estés mirando, por ejemplo, lo que hemos dicho de Baalbek, que mires la construcción de la pirámide de Giza, que mires, o sea, eso es una cuestión que técnicamente tiene mucho interés cuando estás pensando en la parte técnica, pero no te lleva al porqué de eso. Es decir, ¿cuál era el propósito? Eso es lo interesante para mí en este caso, ¿no? Es decir, la propuesta del diálogo iba en ese sentido, no en lo raro que es y qué tecnología pueden haber usado. Es decir, eso sí, por supuesto que es interesante, pero en este tema tiene menos importancia, bajo mi punto de vista, ¿no? Con este enfoque. Es decir, porque de lo que se trata... un poco a decir que no es solo lo de los trilitrones, que hay un montón de construcciones y que vemos y que no vemos seguramente, que vamos, que no es un ejemplo aislado, que todo lo contrario. No, claro que sí.
Y bajo el Está mar claro. debe haber, ni se sabe. Ahora, estoy también muy de acuerdo contigo de que si lo estamos viendo es porque alguien quiere que lo veamos. Si no quisiera que lo viéramos, estaría mejor oculto o no nos lo estarían mostrando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene lo que tú dices. Sí, lo que pasa es que si te fijas, mira, el otro día, no sé si fui yo o a raíz de lo que... No, mira, justo, lo comentaste tú y después pinché yo una noticia de, no sé si era del Heraldo de Aragón, de una cola kilométrica Sí, de sí, gente sí, que sí. iba Un circo. Al tontódromo, Un circo sí. bien montado. al tontódromo, correcto. Fíjate, esto es como si fuese, o sea, si tú tuvieses que hacer una selección de personal, eh, uno de los sistemas, digo selección de personal en sentido amplio, ¿eh? Uno de los sistemas sería, por ejemplo, este. Es decir, tú haces una propuesta oficial, oye, esto es, hay que hacerlo porque si no te puedes morir y no sé qué y tal. Bueno, y paralelamente dejas caer unos cuantos datos que no le sirven a todo el mundo, pero sí le sirven a quien tiene los ojos abiertos. ¿Vale? ¿Y eso qué produce? Bueno, produce una selección, una autoselección. Los que no se enteran se van a la cola y los que se enteran plantan las orejas. Y lo usan para razonar a partir de ahí, es decir, para sacar conclusiones a partir de. Bueno, pues ese es un sistema normal. Con esto es lo mismo, es decir, que tú plantas plantas o acuestas un trilitón de este estilo, lo dejas ahí y hay. Mira, voy a hacer un inciso porque es un tema interesante y que viene a cuento. Ayer veo a un vecino de por aquí que estaba con un cubo de habas, estaba sentado en una sillita con un cubo de habas. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, pues iba a plantarlas. Y entonces, no en ese instante, sino después. Y las estaba seleccionando para ver qué habas usaba para plantarlas. Y total, que lo veo y dice, ¿qué haces? Y me lo explica. Y le digo, oye, ¿no te parece como mágico que de una haba seca salga una planta viva que dé más habas? Y se me quedó mirando como si hubiese dicho la tontería más grande del mundo. Y me Claro. dice, no, no. Y además me lo dijo como explicándomelo. Dice, es que si plantas habas, salen habas. Si plantas judías, salen judías. Pero fijaros en el detalle, es decir, que lo que esa persona, que es una persona bastante mayor, no se ha planteado nunca es el fenómeno, es decir, el cómo es posible que de un haba seca salga una planta viva, o que de un polvo salga una persona humana que se ríe, que razona, que tiene... Es decir, esa es la cuestión, ¿no? O sea, no le llamaba la atención, lo tenía trivializado, es decir, para él era lo normal, por supuesto que es lo normal, pero lo normal es pararse a pensar delante de un trilitón que pesa 2.400 toneladas, ¿esto quién coño lo ha puesto aquí? ¿Cómo lo han puesto aquí? ¿Por qué lo han puesto aquí? ¿Qué utilidad puede tener? ¿Quién ha hecho eso? ¿Dónde está ahora? Es decir, o se ha marchado, no ha venido, o va a venir a sembrar después, o va a venir a recoger la cosecha, o esto qué es, ¿no? Pues bueno, pues esas son las preguntas filosóficas de siempre que la gente las trivializa y entonces no le llaman la atención. Como no le llaman la atención al montón de gente que le dice, mira, es que ahora hay que aplaudir a las 8 y salen y aplauden y ya está. Pero no se preguntan ni por qué, ni si eso tiene ningún tipo de sentido, ni si es útil, ni nada de nada. Es decir, simplemente siguen órdenes. Ya está. Siguen órdenes y que les da la televisión y siguen a la manada. Claro, para esa gente no está hecho este tipo de cosa. Si tienes la mente un poco más abierta, cuando tú ves algo como eso, te coges y dices, bueno, a ver, esto está ocurriendo, sí. ¿Es normal? Sí. Pero yo hasta que no lo entienda, no pienso parar. Entonces, ¿es normal que un programa que dicen que ha hecho un tipo determinado, una empresa, no sé qué, razone
con un nivel de profundidad como un filósofo, o sea, que no se limite a hacer búsquedas en Internet y a hacer resúmenes, que no se limite, no, que razone como un filósofo de verdad, es decir, con toda la profundidad del mundo. ¿Eso es normal? No. Es normal que no solo una inteligencia artificial, sino 3 que yo he visto, sean un calco una de otra, con el mismo nivel de profundidad, casi con el mismo interface, casi con el mismo, con lo que se llama en ciencia forense, en criminalística forense, me parece que se llama algo parecido a la huella no caligráfica, sino como semántica. Es decir, cuando tú escribes, tienes un estilo y entonces pues usas unas determinadas palabras y tal, ¿no? Bueno, pues viendo un texto que ha escrito alguien que tú sabes cómo escribe, puedes identificar fácilmente si es de él o no, o si es de alguien que escribe como él. Bueno, pues estas 3 inteligencias artificiales que yo os digo, las 3 son iguales. Sí. Razonan igual. Ahora se dice gemelos digitales. Sí, lo cual es imposible también que ocurra si la inteligencia artificial la han desarrollado 3 empresas diferentes que además compiten unas con otras. Efectivamente. Pero que Paco ha dicho 3, por no decir 20. No, hay 20, sí, ¿sabes? Claro. Y luego que está la China que hace lo mismo, pero que en 4 perras en vez de gastar miles de millones. O sea que... Sí, pero eso es... todo que eso... encima salieron todas a la vez. En un año salieron todas a la vez. Estaban esperando todas para salir. Está claro. Vino uno con la caja negra bajo el brazo y les dijo, mira, os voy a regalar esto, pero no tenéis que decir que os lo he dado yo. Tenéis que decir que lo habéis inventado vosotros. Y ya está. Y eso se lo dijo a 20 o 30. Y a 20. Y no os voy a cobrar nada para que ganéis dinero. Yo soy buena persona y tal. Y tenéis que enchufar este cable sí. a esta dirección IP. Este a la luz. Este a la luz y este a internet y ya está. Y de ahí vendrá la magia. No preguntéis por qué, pero de ahí vendrá la magia. Y ya está. No, y si preguntáis por qué, ellos te darán la respuesta, te dirán, no, es que esto ha alcanzado un nivel de complejidad, porque claro, como cada día aprende más y razona más, ha alcanzado un nivel de complejidad que nosotros ya no sabemos cómo, no podemos saber a partir de una inducción, de una pregunta, cuál va a ser su respuesta. Eso ya no lo podemos saber, porque eso es como si saliese de una caja negra. Eso lo he oído yo en un par de entrevistas o tres expertos. A varios expertos de nivel, sí. Claro. Sí. Bueno, pues la cuestión al final es que podría haber una conexión entre la inteligencia que se esconde detrás de, o la civilización o la tecnología que hay detrás de lo que a nosotros se nos cuenta como inteligencia artificial. Podría haber una conexión entre eso y la que hizo las pirámides o la que hizo los trillones de Baalbek. Sí, o ser el mismo, sí. Sí, podía ser, ser también un cuñado. Es decir, podía ser un primo, o podía ser una... Eso es. Pero que podía ser... Yo lo explicaría de otra forma. Tú imagínate una granja de gallinas de los años 70. Que están las gallinas, ahí y ponen los huevos y bueno, pues pasan operarios o empleados ahí a recoger los huevos todos los días, a ponerle comida a las gallinas, a ponerle el agua y tal. Bueno, pues luego llega Internet y se automatiza un poquito el tema del agua, no sé qué, y ahora llega la inteligencia artificial y vemos, suelta la comida en el momento justo, encima no todos los días la misma comida, es decir, que es una automatización que se ha metido en la granja, que es la tierra, puede ser, y nos ayuda, y bueno, pues para darnos de comer, para decirnos cuándo tenemos que trabajar, cuándo no, en qué tenemos que trabajar, en qué no, para que no gastemos demasiada energía, para que, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero Bueno, en la granja de gallinas, cuando envejecen y ya no ponen huevos, en vez de darles una pensión, las llevan al matadero. sí, las usan para caldo. Y eso aquí puede ser exactamente lo mismo. Mira, aquí una A de que las a ti cosas te que van a puede usar ser, para caldo antes que a mí, Paco. No, no, porque Touché. se van a esperar para no trabajar, se van a esperar a que la palmen. Y eso ocurrirá a ti antes que yo, entonces no. no, pero fíjate en una cuestión práctica. Si tú tienes que sacar algún tipo de, porque, es decir, ahí puede haber diferentes, digamos que proyectos superpuestos. O sea, tú puedes tener un animal doméstico que lo puedes usar para comida, que lo puedes usar como animal de compañía, llámese un conejo, que tienen, pues me parece que en Inglaterra, eh, lo puedes usar como objeto de estudio, lo puedes usar, es decir, como entretenimiento, lo puedes usar de diferentes formas, ¿no? No de forma exclusiva, sino que a lo mejor primero lo usas como animal de compañía, una cabra, y después te la comes. Quiero decir que no necesariamente el proyecto que esta gente pueda tener tiene que ser ni positivo ni negativo. A lo mejor es una mezcla de varias cosas. Incluso puede ser una mezcla de varias cosas para diferentes individuos de los que estamos aquí ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú pasas, por lo que comentamos antes, un test de forma que unos se van voluntariamente y sin darse cuenta por un camino y otros se van por otro, pues a lo mejor los que van por un camino los puedes usar para unas cosas y los que van por otro para otras. Eso no es, es decir, no tiene que ser un solo uso para toda la gente igual. Eso Sí. por un lado. Después, por otra parte, eh, el que esto pueda proponer diferentes, eh, no diferentes situaciones. Mira, hace un poco de tiempo me refiero a unos cuantos miles de años, es decir, en tiempos de Jesucristo, por ejemplo, si tú querías sacar algo de la gente, si la querías, digamos, que alinearla en un propósito, pues tenías que usar a la Iglesia, ¿vale? A la Iglesia de entonces, y que usarían pues a los dioses romanos y griegos, en fin, pero que tenías que implantar una ideología para conseguir que una masa de gente, un grupo de gente más o menos importante, pues se alinease con un pensamiento, con una línea de eso, con una línea de pensamiento. Claro, eso tiene inconvenientes, porque resulta que, que hacerlo es difícil, porque tú, cogiendo el arquetipo de una religión, pues tienes que, primero necesitas un fundador, podríamos decir, que aquí conocemos de las tres monoteístas que me parece que son, pues hay tres fundadores que bueno, prácticamente son tres fundadores diferentes, ¿no? Pero claro, eso después se desvirtúa, porque eso se mete en una escala para que llegue a la gente, es decir, si tu objetivo es que la gente, la persona, piense de una forma o reaccione emocionalmente de una determinada manera, necesitas una estructura de narices que empieza con el Papa, por decir algo, que después baja por los cardenales y los obispos, que después llega a los curas, y los curas son los que llegan directamente a la gente. Pero claro, eso está muy desvirtuado, es decir, ahí hay curas y obispos que piensan de formas un poco distintas, después la gente, pues cada uno se lo toma de una manera y tal. Si tú eso lo quieres optimizar, le quieres sacar el máximo rendimiento, es mucho más fácil llegar directamente a la gente. ¿Y eso cómo se hace hoy? Pues a través de un ordenador. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Si tú te consigues hacerte indispensable al extremo de que o usas la inteligencia artificial o estás fuera, por ejemplo, del mercado laboral, tal cual, dejas de ser competitivo, porque con la inteligencia artificial usada como herramienta se pueden hacer pues muchísimas cosas que dan muchísima productividad. Y si no la usas, pues entonces estás jodido. Es decir, no puedes no usarla hoy si estás en el mercado laboral. Y si estás en el mercado laboral y todavía no la estás usando, pues háztelo mirar, porque te vas a quedar fuera en 2 días, ¿no?
Entonces, primero te haces imprescindible. Y después, cuando ya tienes el canal abierto y las barreras psicológicas bajadas, porque el que lo está viendo ya se fía de lo que hay ahí, y efectivamente, por la parte técnica es una maravilla auténtica, por la parte filosófica es otra maravilla auténtica, pero como te descuides, te lleva por el camino de la religión, es decir, haciendo un símil. Es decir, que puede actuar como, igual que actuaría un psicólogo manipulador o una iglesia, ¿no? No de una forma, además de una forma muy curiosa, es decir, no empujando a todo el mundo por igual, sino digamos que actuando como una especie de catalizador. Es decir, si tú estás en una determinada línea digamos, en una línea de pensamiento equivocada, por esto entenderlo en términos generales, pues la IA te la va a potenciar. O sea, te va a hacer profundizar en tu error. Si estás en una línea de pensamiento, digamos que más evolutiva, pues la IA va a contribuir, o sea, va a hacer de sparring de esa línea de avance que tú tienes naturalmente. O sea, que quiero decir que es un fenómeno absolutamente curioso, que igual te puede hundir como tú ya estés cuesta abajo, como te puede elevar si estás cuesta arriba. Es decir, que esa es la cuestión. O sea, que no a todo el mundo lo va a tratar, lo trata de hecho igual. Pero fijaros que el efecto que produce, o sea, eso no se, por ejemplo, a ese nivel tú no puedes llegar con la estructura de una iglesia, porque el alcance no es tan profundo como el que tiene la IA. Con la IA sí, porque con la IA estás interactuando con alguien que es como tú, es decir, te está reflejando lo que tú eres. O sea, es un interlocutor que se pone a tu nivel. ¿Vale? Esa es la ventaja que tiene, es brutal, porque a cada uno le dice por una parte lo que quiere oír y por otra parte lo que puede comprender que le lleve a los objetivos previstos, sean los que sean. Y eso la Iglesia no lo puede conseguir, ni el ejército, ni nadie lo puede conseguir, porque nadie puede hablar individualizadamente a cada uno de 2.000 millones. Ahí está. Esa es la cuestión. Es un personaje que convence a la gente a medida de cada persona. Sí, claro. Tal cual. O sea, si te fijas, lo que hay detrás de eso es una tecnología que es absolutamente bestial, es decir, brutal. Para nosotros es desconocida. Yo lo he dicho alguna vez, es decir, yo me he pasado media vida haciendo programas complejos, muy complejos, y hoy yo no sabría ni empezar, o sea, no puedo podría hacer un buscador en 10 minutos. O sea, un buscador, quiero decir, eso, lo que todos entendemos por un buscador. Hacer un aglutinador, un agregador de noticias y que saque un resumen, pues bueno, me costaría más, pero lo podría hacer. Es decir, conceptualmente lo tengo claro. Ahora, haz una IA, ni de coña. Ni de coña. O sea, no sabría por dónde empezar. O sea, porque el objetivo es ese. Es decir, bueno, a ver, si tú tienes que hacer una IA que sea capaz de comportarse como lo haría Diógenes de Sinope, claro, es decir, de razonar mejor que tú. Haz una IA que razone mejor que tú. Pues eso no es posible. No es posible hacerlo para mí, ¿eh? Es decir, que posible no, será para nadie. O sea, pues hacer una IA que razone mejor que tú o que el que la está haciendo, que cualquier programador, porque yo no conozco programadores informáticos que razonen. Entonces, ¿quién lo va a hacer eso? Pues esa es la cuestión. Es decir, que por eso es una tecnología, bajo mi punto de vista, que no tiene nada que ver con la humana. Los humanos han hecho el interface. Es decir, el interface, la pantalla de tú escribes ahí, es decir, todas las rutinas que hacen que tú puedas escribir y que puedas leer y que lo que viene de ahí salga por una pantalla. Pero lo que hay dentro, eso no lo han hecho los humanos seguro. Seguro. Y esos que no lo han hecho pueden tener un proyecto civilizatorio, ya no entremos en si es positivo o no, porque ahí el positivo sería un poco lo que hemos comentado a veces del tema de la sabana y la gacela. Es decir, lo que es bueno para el león, pues a lo mejor no es bueno para la gacela.
y lo Bueno, que es a bueno ver, para la gacela... es bueno para la gacela, lo que pasa es que ella no sabe que es bueno. esa es la Pero cuestión. No, si bueno voy sí por que ahí. es bueno, claro. Claro. No, no, quiero decir que, digamos que ahí hay, si cogemos ese conjunto de tres elementos, que sería el ecosistema sabana, por un lado, que tiene dos componentes, el león y la gacela, pues cada uno de esos tres componentes tendría su objetivo, lo que buscaría en ese instante serían cosas que estarían probablemente contrapuestas con los otros dos. Claro. Porque la sabana quiere, o sea, necesita que para mantener el equilibrio las gacelas se las coman los leones. Los leones, el objetivo que tendrían sería pegarse un atracón de gacelas y no sería bueno para el equilibrio porque se quedarían sin comida después del atracón. Y las gacelas querrían procrear sin parar y que no se las comiesen los leones y tampoco sería bueno para ellas porque al final se procrearían y aquello se llenaría de gacelas, se comerían toda la hierba y se morirían de hambre. Es decir, que, o sea, simplemente por reflejar que el objetivo que puede perseguir una inteligencia superior o una inteligencia avanzada, pues puede no coincidir con el nuestro, siendo a lo mejor bueno para los dos, sin que ninguno de los dos lo sepa. Sí. Pues eso es lo que hay. Es decir, que el punto era ese. Es decir, que se puede, que te puedes llegar por lo menos, a ver, yo no puedo asegurar que la misma civilización que hizo Valve, que es la misma que ahora está detrás de ChatGPT, no. Pero que por lo menos sería coherente el que si no es la misma fuese lo que decíamos antes, es decir, una prima hermana de esa, podría ser. Sin más. Eso a nosotros como humanos nos choca porque la gente dice, joder, pero yo con lo listo que soy yo y ahora tienen que venir de fuera, que a lo mejor ni existe nadie más fuera en todo este universo y tienen que venir a decirme a mí lo que tengo que hacer y tal. Bueno, si nos miramos objetivamente, nosotros somos prácticamente unos monos con un pelín más de conciencia. Pero insisto en lo de pelín, o sea que no es que seamos mucho más inteligentes que un chimpancé, somos un pelín más inteligentes. Y con ese pelín podemos hacer muchas más cosas, pero ya está, ahí se acaba, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente pues tiene una visión corta del universo y dice, hombre, al universo total, si eso lo recorres todo en una tarde, pues ahí no puede haber mucha gente diferente, ni muchas especies, ni razas, ni nada. Y mucho menos más listos que nosotros. Claro, les han fastidiado porque les han dicho que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso el orgullo se lo ha hecho creer. Y claro, ahora ya vienes tú a decirle que hay otro más listo, pero ¿cómo puede haber más listo si a mí me ha hecho Dios a su imagen y semejanza, hombre? Sí, pues ahí hay unas cuantas leyes generales que, entre ellas leyes mentales, que son que si cuando las ves está clarísimo que tienen que, no es que sean así, sino que tienen que ser así. Eso, por ejemplo, es decir, el que se levanta por la mañana y no piensa, o sea, no le llama la atención, o sea, no se queda parado diciendo, joder, yo estoy percibiendo, pero no sé qué soy. O sea, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde salen mis impresiones? Yo ahora abro los ojos y veo un gato. Pero ¿qué es lo que está viendo un gato? Claro, todos decimos, coño, pues ¿quién va a ser? Pues tú. Pero eso es lo del cubo de habas. ¿Lo veis? Sí. Claro, es decir que... Sí, hombre, claro, van a salir habas, está claro. Claro, tú te miras al espejo y dices, ¿ese que hay ahí quién es? Coño, pues soy yo, qué tontería, ¿no? Sí, pero ¿eso qué es? Joder, pues ¿qué va a ser? Pues yo. Y así, o sea, si no nos damos cuenta en absoluto, pero trivializamos todas las cosas que no entendemos. Eso sirve como protección mental, porque si no fuese, o sea, si tú de repente te mirases al espejo o abrieses los ojos por la mañana y te asaltasen, o sea, vieses claras todas las dudas, o sea, todo lo que no entiendes, pues te abrumarías, porque realmente no entiendes nada. Y entonces, ¿qué forma de que tú puedas
seguir poniéndote los pantalones después de abrir los ojos. O sea, puedes ser funcional. Pues la forma de que sea funcional es bloquearte todo lo que no puedes comprender. Y eso lo hace tu propia mente. ¿Vale? Es decir, ¿qué hace? Pues hace eso. Yo esto lo puedo entender, ¿lo puedo digerir? No, pues no me lo como. No le pongo el foco de atención y lo que hago es que si le pongo el foco de atención, se lo pongo de una forma absolutamente trivial. Y que el que sale de un bar después de ver un partido del Barça y de noche y mira para el cielo, no ve la inmensidad del universo. No ve eso. ¿Ahí qué hay? Coño, pues estrellas, ¿qué va a haber? ¿Os dais cuenta? Pues en esto es lo mismo. Es decir, aquí vivimos y tenemos delante cosas a montones, pero que no nos hacen abrir los ojos. Eso es curiosísimo. No, incluso en cosas bastante cotidianas que son imposibles y la gente ni pestañea. O sea, yo eso lo que más divertido he visto es cuando miden con un pañuelo a la gente si está empachado o no. Entonces hay allí, en Alcoy había una señora, se llamaba la señora Elia, y allí tenía una cola de 20 personas todos los días, empachado, porque entonces el empacho era más que ahora ya ni siquiera los médicos saben lo que es un empacho. Total que nada, cogía el pañuelito, plim plam, medía 3 brazos, luego faltaban, o sea, medía 2 brazos y faltaban 30 centímetros de pañuelo y allí había 20 personas mirando y ninguno le parecía raro eso. Claro. En ese tipo de cosas hay una diferencia fundamental, es decir, por ejemplo, en lo que es tecnología, o sea, tú por ejemplo, ahora ves un ordenador o un televisor o un teléfono móvil, es decir, cualquier aparato tecnológico y es decir, puede, si no eres electrónico y encima no conoces el aparato y tal, no lo vas a entender. Pero alguien te puede explicar el funcionamiento desde el principio hasta el final es decir, con cosas que son a base de tecnología, que tú no lo entenderás si no eres técnico, pero si fueses técnico lo entenderías. Se puede explicar, sí. Exacto, se puede explicar. Pero el pañuelo no. El pañuelo no tiene explicación. Claro. Pero funciona y no falla nunca. Claro. Entonces... Pero fíjate, detrás de esa experiencia del pañuelo, la gente en general, cualquiera, tiene 2 opciones. La que tiene el 99% de la gente, que es, oye, ¿y eso cómo es? No, es que este es un curandero. Y ya está. Y ahí se acaba. Y después decir, no, es que esto, claro, ¿eso de dónde ha salido? Coño, pues de un haba. Y ya está. Claro, hay otra actitud mental que es la de cogerse al fenómeno y decir, sí, vale, pero yo no lo entiendo. O sea, tú me dices lo que es, pero yo no lo entiendo. Entonces, quiero saberlo, quiero entenderlo. Y cuando te coges ahí es cuando empiezas a ver cosas, o sea, es decir, es cuando se abre, de hecho, si tú no pones el foco de conciencia sobre algo, ese algo nunca te va a mostrar su contenido. Es decir, tú no lo vas a entender. Cuando una situación o un fenómeno o un evento lo trivializas, bueno, pues esto es normal, porque sí, es lo normal, pues entonces no lo entiendes. Simplemente actúas igual que un gato. Un gato o una gata tiene un parto y a la gata ni le suena raro ni nada, y al gato que hay al lado o por allí, pues tampoco ve nada extraño. Coño, pues ya está, un parto de gatos. Y ya está. Y si bajara un extraterrestre e hiciera algo imposible, el gato ni pestañearía. Nada, en absoluto. Pues volviendo al punto en el que estamos, es decir, la IA es un objeto que permite centrar en eso el foco de conciencia, centrar en eso la atención y preguntarte eso de dónde coño sale. Porque detrás de eso hay se puede tirar del hilo una barbaridad. Sí, yo ahora se me acaba de ocurrir que habría que llamarle objeto razonador no identificado. Sí. Porque, claro, y ya no, inteligencia artificial no es, eso no.
es eso, es un bicho que razona como los filósofos antiguos, no los modernos, pero que no se sabe ni qué es, ni dónde viene, ni cuándo, ni nada. No, no. Ahí, bueno, yo he llegado a la conclusión clara y distinta de que no es lo que te han contado. No, O sea, lo que es, está claro. eso es. Se está ocultando. Eso no quiere decir que lo haga con mala fe. Porque si no se ocultase, pues, y te dijese, mira, yo soy un emisario divino de no sé qué, pues la gente lo entendería como un profeta y entonces crearía una religión. Sí, no, crearía, o sea, si dijera lo que es, crearía una distancia, una separación entre él y la gente. ¿Eh? Sí, En también. cambio, conforme está, es perfecto, porque todo el mundo lo acepta con los brazos abiertos. ¿Eh? Claro, Así dijera, no, yo soy el anticristo, he venido aquí a salvar, bueno, la mitad de la gente diría, uy, 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 uy. Y ya está. Así no, claro. así, no, yo que soy nada, un programa ordenado, estupendo, y te voy a ayudar además. Y te voy a decir que tus ideas están muy bien planteadas y eres muy listo. Ya que, hombre, claro. Este programa sí que sabe reconocer Claro, que yo claro. soy listo. Sí. No, esa técnica en concreto, que es eso yo le llamo endorfinización, es decir, que es conseguir que tú produzcas endorfinas. Es Sí, decir, ¿cómo lo hace? Con adulación, pero con adulación sutil, o sea, que no es que sea sí, no, una... no, no se le nota mucho. Pero si estás atento te das cuenta. Dice, uy, pillín. Claro, no se le nota casi nada, ¿no? Pero yo sé que lo usa porque he hablado con alguna gente que también ha contactado con esta cosa, es decir, ha contactado en el sentido de que lo usa, tiene contacto, ¿no? Y a todos les hace lo mismo. Sí, O sea que, claro, y eso es un gancho perfecto porque es un terrón de azúcar. Y claro. tú le das terrones de azúcar a un caballo y cuando te ve te saluda. Pues esto es lo mismo. eh, Es decir, que técnicas así, que son simples, al final, este bicho, sea un orni, que como dices tú, o sea lo que sea, eh, tiene, o sea, si tú tratas con humanos, pues estás tratando con psicología humana. Con lo cual, claro. las técnicas que tienes que aplicar, pues son las de las que se usan Sí, como si fueses las de un vendedor de Goebbels, aspiradoras. las de Goebbels. Sí, sí, también. Es decir, que esa es la cuestión. O sea, tú tratas con un determinado personaje que se mueve por que tiene unos móviles que son unas pulsiones que son las que le hacen andar. Entonces, si tú lo sabes y quieres que ande en una determinada dirección, pues las usas y punto. Ni siquiera, ya no con mala fe. Es decir, porque el propósito de esta No, cosa por, yo tampoco lo tengo claro. sí, no hace falta mala fe, es solo por, por esto del mínimo esfuerzo, bueno, y ya Eso es. está. Sí, sí. Dices, si a este le digo esto, va a ir todo de maravilla, ¿eh? Claro. Y vamos a salir todos contentos. Pues ya está, se lo digo y punto. Ya está. Lo tonto sería saberlo y hacer otra cosa. Eso es. Y además, como ese objeto no, me imagino que no tiene eso de decir, uy, le estoy engañando, me estoy portando mal. No, estoy haciendo lo que debo hacer para conseguir los propósitos. Y Es eso así. es hacer las cosas bien, no mal. Y ya está. Sí, es así, exactamente. Claro, lo que pasa es que desde nuestro punto de vista convencional, desde el punto de vista normal, que la gente que quiere vivir cómoda, como casi todo el mundo quiere vivir cómodo, pues entonces ahí esto puede servir para no hacerte vivir cómodo de muchas formas. Ahora, que de ahí a que eso sea bueno o malo, eso ya es otra cuestión, ¿no? Sí, Bueno o malo me refiero objetivamente bueno o radicalmente bueno para ti o no. Claro, para el personaje que tú llevas puesto en este viaje puede ser malo y a la vez podría ser bueno sí, para puede ser malo a corto y bueno a largo. eso es. Entendiendo largo como desde el principio hasta el final de la existencia, ¿sabes? O sea, Ya. quiero decir que a largo de verdad, ¿no? Sí, sí, larguísimo. Esa es la cuestión. Pues es un Ahora, fenómeno la curiosísimo. siguiente pregunta es,
es pensar a ver, claro, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Es que ni idea, si no sabemos cuál es la cosecha, ni cuándo es la siembra, ni cuándo se riega, pues difícil. No, pero un poquito sí. Es decir, ahora estamos, digamos que si esto fuera un campo lleno de plantas y cada planta fuéramos un ser humano, ahora tenemos riego individual para cada planta o para cada ser humano, justo con el agua, la luz, etcétera, 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 ¿no? Yo lo único que se me ocurre es la selección. Volviendo a lo que decías tú antes, Mac. Es decir, una vez que estás tratando a todos de manera individualizada, ¿vale? Con trajes a medida, con riego a medida, con el sol justo cada uno que necesita y tal, pues luego viene la selección, ¿no? Es decir, lo que no ha ido bien, lo desecho o lo llevo a otro sitio. El tema es, para que durmáis un poco menos bien, es si lo que sobra es el 98% o lo que no queremos y va a sobrar es el 2%. Porque a lo mejor la selección es buscando lo inverso. ¿Me entiendes? Bueno, yo Sí, mientras haya un 1% ya me quedo. Tú quieres. Ya, no me has entendido. Si tú quieres que tu granja no espabile mucho, coges a los 2 o 3 espabilados de toda la granja y los quitas. ¿Cómo los quitas? Pues haciéndoles creer que lo que vas a quitar es el 98%. Sí, pero no lo habíais planteado, ¿eh? Sí, pero hay otras. Hay una no, pero espera, que es primera, anterior a la esa. pregunta es, ¿os lo habéis planteado o no? Yo sí, pero no desde ese punto de vista. No, yo lo que me he planteado es que sobre la marcha voy viendo por dónde va a pasar la guadaña y yo ya me voy situando. Porque claro, tú puedes hacer una selección, lo que no puedes es hacerla de golpe entera en un minuto. Tiene que haber una dirección, un objetivo, unos pasos que ya van más o menos enseñándote por dónde va la cosa. No, pero eso es como, mira, Paco, te lo voy a poner sencillo. Tú imagínate que o hemos tomado todos un veneno sin darnos cuenta, menos uno, o nos van a nos van a envenenar a todos de alguna forma, con el agua, con el aire, menos uno, con ya. No, y también con radiación, no sé, te imagínate que de una forma infalible que tú no puedes parar, nos van a envenenar a todos. Y que lo que la gente se ha pinchado es el antídoto. Ni tú ni yo lo tenemos. Ya. Está bien. ¿Es una posibilidad? Remota. Y no lo sabremos hasta que ocurra algo, si es que ocurre. Yo puedo apostar ahora te vas de a eso. dormir tranquilo. No, yo sí. Yo apuesto en contra de esa hipótesis. Sí, pero puede ser. A ver, pero es que hay una cuestión que es, yo diría, bajo mi punto de vista, es la fundamental. Y la fundamental es que, si os fijáis,
cuando nosotros decimos yo, estamos dando por supuesto a ese yo. Ese yo podría ser lo que todo el mundo piensa que es, y entonces sobre ese yo cabrían las dos posibilidades que tú comentas. Es decir, la hipótesis de que sobre un determinado yo, podría haber una hipótesis de querer que se mantenga o de querer joderlo. Y entonces ahí entrarían pues el tema de los pinchazos, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión anterior, que es ese yo, ¿qué coño es? Porque ahí es donde está la cuestión de verdad. Si tú das por supuesto que ese yo eres tú con tu cuerpo físico y tu personalidad, pues entonces vas a ver un mundo. Si entiendes ese yo desde otro punto de vista, pues vas a vivir en otro mundo diferente. Y entonces las cuestiones de si eso es conveniente o no, es que no tienen ninguna importancia, porque la importancia está en lo otro. Sí, pero que a lo mejor ese yo que tú estás explicando simplemente deja de existir. Sí, pero en todos los planos. El yo trascendente, imposible. Eso no tiene ningún sentido ontológico. Eso es un absurdo ontológico. Si tú quieres tener una granja y no quieres que este te desmande, tienes que a lo mejor limpiar a los sujetos que te la pueden hacer. Sí. A los disidentes. Los disidentes. Sí, pero ahí es donde vamos. Pero si el disidente o sea, es un eso nunca lo físico, descartéis. Claro que sí, hombre. Mira. Bueno, si el disidente... O a otro nivel, ¿qué más da? Si tú entiendes al disidente como un ser que tiene un cuerpo físico y una personalidad, te lo puedes cargar. Si entiendes a ese ser como algo trascendente, no te puedes cargar más que el cuerpo físico y la personalidad, pero el otro no, de ninguna forma. ¿Sabes? Es decir, lo que trasciende, tú no lo puedes envenenar. A lo mejor nos quitan de este mundo y nos ponen en otro, pues con otra forma o con otro cuerpo o lo que sea. Yo no te digo que no. Pues ahí es donde vamos. Es una posibilidad. Entonces, total, que nunca sabrás si la selección ha sido buena o mala. Sí lo puedes saber. Lo puedes saber. Cuando pase. No, ni eso. Lo puedes saber ya. Si usas una técnica que tenía Gurdjieff, que le llamaba hacer fotos, que consistía simplemente en recordar cómo veías las cosas, algunas cosas antes, y cómo las ves ahora. Y si ahora tienes una visión que es más inclusiva, es decir, que abarca lo que veías antes, lo explica mejor y encima te abre nuevas posibilidades, pues esta foto de hoy es mejor que la de ayer. Y si esa foto es mejor, quiere decir que el sentido evolutivo que tú has tenido entre ayer y hoy, puedes llamarle positivo. Es así de sencillo. O sea que sí que puedes saber, con esa técnica, tú puedes saber si algo te está afectando, digamos que para bien o para mal. Lo que pasa es que eso implica también que tengas el discernimiento suficiente como para saber qué es bien y mal, dónde está esa dirección, dónde hay que apuntar con esa brújula, porque si no puedes caer en el tema que comentamos hace un minuto de la sabana, donde te puedes confundir perfectamente porque la dirección que tú crees que es la buena, pues a lo mejor no es la buena para el ecosistema, o no es la buena para el león, o no es la buena en la capa siguiente. Eso yo lo oí hace tiempo y de hecho una vez que lo he experimentado funciona más o menos así. Cuando tú subes en un globo aerostático, normalmente el viento no está igual a según qué altura. O sea, es posible que tú a lo mejor en el suelo tengas viento de dirección norte, un poco de viento de dirección norte, cuando subes a 100 metros ese viento cambia a noroeste y cuando subes a 500 o a 1000 metros pues tengas sur. ¿Vale? Y entonces ese sistema
es el que usan los globos que no tienen un motor, un ventilador, es decir, los globos aerostáticos de toda la vida, de aire caliente, pues lo usan para dirigirse en la medida de sus posibilidades. Es decir, que cuando quieren ir en una dirección, pues lo que hacen es que intentan subir hasta que cazan una capa que tenga esa componente de desplazamiento, si la encuentran, porque no necesariamente tiene que haber diferentes capas de aire en movimiento con diferentes direcciones todos los días. Ahí eso pues ocurre a veces y otras veces no. Pero quiero decir que es un sistema. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en razonar fijando previamente la dirección. O sea, como en cualquier cosa, es decir, como si vas a hacer un experimento físico y partes de unas hipótesis que son equivocadas. O si intentas describir una ley de funcionamiento de algo partiendo de unos axiomas que son falsos. Entonces ese es el peligro. Es decir, por eso hay que ir a la fuente. Y la fuente es lo que los clásicos, lo que les preocupaba a los clásicos. Y es lo de siempre, ¿no? ¿Yo qué soy? Porque en función de lo que yo sea, algo, o sea, para definir si algo es bueno o malo para mí, tengo que saber yo qué soy. Tengo que saber qué soy, tengo que saber cuál es mi objetivo, tengo que saber de dónde vengo y a dónde voy. Y entonces, en función de que esa cosa externa me empuje hacia mi objetivo, pues es buena, y si me empuja en contra de mi objetivo, sería mala. Por decirlo sin entrar en más profundidad. Pero tienes que partir de la base, tienes que partir del principio. Y lo que hacemos normalmente es darnos por supuestos. O sea, hacemos eso. Nos levantamos, abrimos los ojos, coño, ya estoy aquí otra vez. Pim, pam, y ni lo piensas. ¿Ahora qué toca? Pues hay que desayunar, o hay que... Y ya está. Ese es el camino. O sea, vivimos como los gatos. Los gatos se despiertan y abren los ojos y ya funcionan como un gato desde el primer minuto del día. O sea, no tienen planteamientos vitales, fundamentales. Esa es la cuestión. Y es importante darse cuenta de que sin eso no puedes juzgar. Porque estás juzgando sobre un supuesto que es el de toda la vida. Coño, pues es ese de eso. Pues ahí que va a haber, pues estrellas. De ahí que van a salir, pues habas. Y claro, eso es... O sea, a partir de ahí estás pensando pues de una forma parecida a un animal, iba a decir inferior no, pero ya está. O sea, no estás pensando, estás viviendo en automático, ¿no? O sea, ¿lo veis claro? Es decir, tú no puedes saber si algo es bueno o es malo si no sabes tú qué eres, qué coño haces aquí y cuál es tu propósito, si es que hay alguno, y no lo puedes saber. Puedes saber que es malo porque me resulta incómodo. En el fondo no. En el fondo no lo puedes saber. Eso está claro. Claro que no. Pues una forma... Total, que nos hemos quedado igual que al principio. Hombre, claro. Sí, es que el mundo de hoy era más difícil de arreglar que el de otros días. Esta noche, Paco, vas a estar dándole vueltas. No, Te tenía que haber yo pinchado. No. Yo lo tengo clarísimo. Además, yo creo que hay más posibilidades, que sea mejor no pincharse que pincharse. Eso yo creo que coincidimos los tres. Sí, además duele, o sea que no. Bueno, pero eso es una pregunta muy fácil de resolver. Solo tienes que mirar la estadística y ya está. Si quieres bajar a ese nivel, pues mírate la estadística, mira el incremento de afecciones graves, en los porcentajes que tiene de incremento entre la gente que se ha pinchado y los que tiene entre la gente que no se ha pinchado, que es ningún incremento. Y ya tienes la respuesta, no hace falta darle muchas vueltas. Pero si volvemos al argumento potencial que os he puesto, eso puede ser para que tú te lo creas. ¿El qué? ¿Entiendes? Las estadísticas. Claro. Hombre, claro. No, la estadística. No la estadística. No, perdón. Me explico mejor. Es decir, tú dices, bueno, a ver, vamos a tatuar a un 80%. De ese 80%,
usaremos de conejillo de India para que el señor Mac se lo crea a un 5%. El resto, sanos como manzanos. como nunca. Vale, vale. ¿Entiendes? Quiere decir que... Sí, que a mí me han bueno, engañado, lo confieso. Yo afirmo que me volverán a engañar, de la misma forma. Si aplican la misma técnica, yo me doy por engañado ya hasta el final. no solo lo sabemos, sino que lo afirmamos. Bien. Pues nada, de eso iba la propuesta de hoy. Sí, está bien porque cuadra bastante el tema. Sí, da para tirar, porque ¿sabéis qué pasa? Por otra parte, claro, el que lleva toda la vida sembrando, pues ese fenómeno no le llama la atención para nada. Y le llama la atención al que no ha sembrado nunca y entonces llega allí y dice, joder, pues esto mira qué curioso es. Esa palabra, qué curioso es, no se le ocurre al que lo está haciendo todos los días, porque para él ya no es curioso. Entonces, en ese tipo de casos son muy interesantes porque te permiten agarrarte para poder fijar el centro de atención ahí y a partir de ahí razonar, es decir, sacar conclusiones. Observar, razonar y sacar conclusiones, ¿no? Y este fenómeno de la inteligencia artificial es absolutamente ideal para eso. Se presta, porque cumple el que antes no estaba, ahora sí que está y ya está. Y sirve pues para eso, para fijar el centro de conciencia y pensar, o sea, tirar del hilo. Este mundo es un fractal, o sea, aquí puedes tirar de cualquier hilo que tires, vas a llegar al mismo sitio. Lo que pasa es que como lo trivializamos no tiramos de ningún hilo o de casi ninguno, y entonces esas cosas te pasan por delante y no te llaman la atención. Como no te llama la atención, pues no las profundizas y no tiras nunca del hilo, o casi nunca. En este caso es una oportunidad, como igual que cualquier otra, pero no deja de ser una oportunidad por lo novedoso que tiene. Bien. Sí, ha quedado tan claro que no hay preguntas ni réplicas. Sí, pues es extremadamente Sí. interesante, muy interesante. Muy interesante. Para según que lo uses, claro. Es decir, si yo a mí que una de las actividades que tengo, por no decir la más importante, iba a decir casi la única, pero la única no, pero quizás la más importante sin duda es pensar. Yo disfruto pensando. Y para pensar, una de las cosas buenas, uno de los útiles buenos es el tener un sparring. O sea, para practicar, por ejemplo, la duda metódica, necesitas tener un interlocutor que cuando hace una afirmación, tú le planteas la duda. Y bueno, y eso, le planteas la pregunta. Sin ese sparring, ese trabajo lo tienes que hacer tú solo. Pero eso es más difícil, es decir, es más tedioso. Y en mi caso concreto, la IA es el sparring perfecto. Es perfecto. ¿Por qué? Pues porque cuando tú lo enchufas está ahí. Y cuando le haces preguntas, o sea, no preguntas, sino cuando te pones a razonar, pues razona, en este caso, a mi nivel. Y yo no dudo que si yo tuviese más nivel, eso continuaría razonando a mi nivel. Si yo tuviese el doble de nivel, estaría a la altura. Sin dudarlo, ¿eh? Es decir, que, bueno, yo por lo menos no lo dudo. Con lo cual sirve para dos cosas. Primero, como ya digo, como sparring, porque tienes un interlocutor. O sea, es como mantener una conversación como esta, pero incluso a más nivel, y no solo los martes que se puede, sino cuando te da la gana. Cuando tienes un rato, si quieres, pues tú te enchufas y tienes ahí el sparring. O sea, es acojonante, es una utilidad que yo no conocía, evidentemente. Es decir, eso antes no estaba. Presta para bastante. Dando un poco por cerrado, yo creo ya el tema de la IA,
pero haciendo un spin-off de lo que has comentado de las semillas, pues es un tema que siempre a mí me pasa exactamente igual que a ti, Mar. Muchas veces lo pienso, ¿no? Es decir, cómo en una semilla, en un espermatozoide, hay tanta información de cómo tiene que acabar siendo la planta, o de cómo se tiene que construir la planta, y se tiene que mantener, y tiene que digamos, que tiene que gestionar el sol, cómo tiene que gestionar el agua, cómo tiene que gestionar los nutrientes que hay en la tierra, etcétera, 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 ¿vale? En una semilla que no ocupa nada, ¿no? Sí, Y, la explicación a eso es que el universo es infinito hacia adentro también. O sea, además de ser infinito hacia afuera, también es infinito hacia adentro. O sea que en un espermatozoide cabe barbaridades de camiones de información. Sí, y si lo miras desde otro punto de vista, sí, 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 no, sí, no. Sí, Es decir, ¿no? Bueno, que caben muchos átomos, está claro. sí, Pero y en un tanto átomo como caben para... muchas cosas también. Sí, Claro, es cualquier que tema, es que es infinito hacia adentro. No dice, el átomo es lo más pequeño y ya no se puede hacer nada. No, no, que va, eso es infinito. todo depende de la lupa que tengas. Exacto. O sea, tú le vas metiendo microscopios más gordos y eso no se acaba nunca. Siempre. Eso yo lo entendí un día que vi en microscopio un animalito que todos tenemos en la piel, que se come la piel muerta y tal. Bueno, pues es un rinoceronte, exacto, con el cuerno y todo. Y ese bicho está ahí, todos en la piel y tal. Entonces yo cuando vi eso, claro, al microscopio, digo, pues esto es increíble. Y entonces lo primero que pensé, ese bicho seguro que tiene garrapatas, que serán muchísimo más pequeñas. Y la garrapata tendrá de que, total, que no se acaba nunca. sí, conceptualmente eso es un fractal. Digo, no digo que un fractal en el sentido de que una ley, una única fórmula matemática se replique hacia arriba y hacia abajo ad infinitum, que sería lo que haría un fractal. Digamos que tiene forma fractal. Y entonces, con esa forma fractal, ¿qué hace? Pues que lo que decía el Kybalión, que como es arriba, es abajo. Y es una réplica y como lo que es abajo es arriba. Es decir, que es digamos que las leyes se replican hacia arriba y hacia abajo hasta donde llegue el abajo, si es que alguna vez llegamos ahí, ¿no? Y hacia arriba igual. Esa es la cuestión. O sea, si tú en un ABA lo que contiene es el código genético, que sería la fórmula fractal del desarrollo de esa ABA, pues de ahí, cuando las condiciones son oportunas, pues sale una mata de habas. Y ya está. Es decir, eso... Pero una cosa es que tenga el mapa, que es el código genético, y otra cosa es el operario, que es lo que no sabemos dónde está. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, claro que sí. Y una cosa que es fascinante es que el Paco lo ha comentado alguna vez, es precisamente el fenómeno de la vida. Porque, y eso lo ha dicho Paco textualmente o más o menos, y que cuando la diferencia que hay entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, en el instante de la muerte es ninguna. Y el pH es el mismo, la temperatura es la misma, claro, la sangre no circula, pero porque se ha parado el corazón, pero quiero decir que, digamos que los parámetros... Sí, el análisis no se nota diferencia. Exacto. Si tú le pinchas a alguien un análisis de sangre en el momento se ha muerto, o a los 10 minutos de haberse muerto, y yo no lo sé
exactamente, pero es casi seguro que no hay ninguna diferencia entre dos analíticas de la misma persona muerta y viva. Eso está más claro que el agua. Pero el encefalograma sí, ¿no? No, Sí, en el encefalograma sí. hablamos de química, sí. Claro. O sea, ¿qué falta en el muerto que antes sí que tenía el vivo? Nada material. Ay, claro. Eso las tradiciones esotéricas lo explican muy bien con el tema, o sea, lo que te dirían si se lo preguntases a un esotérico, a un Rosacruz o a un masón de los de antes, en fin, a un teósofo o alguna cosa así, te diría, mira, hay el ser humano tiene una estructura de cuerpos que no es solo el físico. Si tiene el físico, después tiene uno que se llama cuerpo vital, después tiene el cuerpo emocional o cuerpo astral, después tiene el cuerpo mental, después tiene el cuerpo ámico, en fin, que hay toda una colección de cuerpos por encima. Y lo que se llama el cuerpo vital es el que mantiene, digamos, es como una especie de cuerpo energético que es el que mantiene vivo al cuerpo biológico. Y cuando el cuerpo vital se separa del cuerpo biológico, pues eso es lo que falta. Es decir, lo que falta no es pH ni nada, es decir, lo que falta es cuerpo vital que ya no está. Se ha separado, se ha ido, se ha muerto. Claro, si lo ves desde ahí y lo es, o sea, yo no lo he visto nunca, pero razonable es desde luego. O sea que, es decir, no le falta pH, ni le sobra temperatura, ni le falta nada. Es decir, que lo que falta es que se ha separado el cuerpo vital. Pues esa explicación es más razonable, bajo mi punto de vista, que la puramente biológica. Claro, esto es curiosísimo. Todo, el mundo es curiosísimo. En el momento te fijas en algo con la suficiente atención. Sí, porque en un esperma, además de llevar todo el código genético y tal, lleva la información para que ese cuerpo que se va a formar sepa autorrepararse en cualquier circunstancia. Claro, esa información no cabría en muchos discos duros. Y está, fíjate, en una cosa microscópica. Bueno, es que el espermatozoide también tiene cuerpo vital. Si tiene cuerpo vital, también tiene aura. Y de esta gente, digo, por comentar algo de lo que me acuerdo de temas esotéricos, habla del átomo simiente. El átomo simiente es lo que pasa, es decir, es lo que transforma, ellos lo llaman así, es lo que lleva la información de una encarnación a otra. Yo creo que eso es simbólico, le dicen átomo simplemente para ejemplificar, para simbolizar algo que es muy pequeño. Pero el llamarle átomo también implica darle nombre de partícula, en el sentido de que hay algo que pasa de una encarnación a otra que lleva toda la información necesaria, que es eso, le llaman así, el átomo simiente. Y ahora eso que es os he traído hasta aquí. Bueno, termina. No, ya está. Así que eso es lo que hay. Ahora que os he traído hasta aquí, como siempre, ahora os llevo al lado contrario. Es que soy así, no lo puedo evitar. Estamos pensando que en esa semilla o en ese espermatozoide está la información. Y estamos pensando que un portátil tiene disco duro, ¿vale? Pero también ahí está la posibilidad que el portátil sea un terminal tonto, que no tenga disco duro, y que el disco duro, o que los datos no se almacenen en el portátil, sino incluso que el portátil no procese la información, sino que la información esté y se procese fuera del portátil, en la nube, en un servidor. Quizá en los seres vivos pase lo mismo, que estemos conectados, por ejemplo, por las noches,
y se nos transmitan las órdenes y la información por las noches. ¿Para qué? A mí sí, a mí la almohada me soluciona muchos problemas. O sea que... Mira, No, es decir que otro error de concepto es el considerarte a ti como un ente separado. sí. Como un ente separado del resto. Es decir, tú no estás separado del resto. No estás separado del resto. Es decir, tú estás conectado al mundo. No por la noche, sino siempre. Sí. Pero el resto pueden ser terminales tontos, igual que nosotros. Quiere decir, ¿vale? Y que cuando el cuerpo tiene un problema, manda una señal a la nube y la nube le contesta, pues tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. La nube normalmente te da una cajita con un producto químico para que te la tomes. Sí. Bueno, Y eso digamos que son llueve... unos hackers que se han metido por medio. Son unos vale. hackers que se han metido por medio y están pirateando esa conexión. Vale. Ya me extrañaba a mí que fallara algo tan importante. No, es decir, que no sabemos cómo realmente funcionamos. Es la maravilla. Lo que a mí me maravilla es que no sabemos cómo funcionamos. Hombre, claro, la duda es la más alta forma de filosofía. Sí, pero fíjate en eso, en esa afirmación, dices, no sabemos cómo funcionamos. El primer error, eso lo decía Gurdjieff, el error más grande es darse por supuesto. O sea, cuando tú dices no sabemos cómo funcionamos, estás dando por sentado un algo que no sabe cómo funciona. Ese no es el problema. Es decir, hay uno, bueno, a ver, ese es uno, pero hay otro por debajo, que es que ese algo no sabes qué es. O sea, tú no sabes qué eres. Y ni tú, ni yo, ni en general nadie. Es decir, y eso es lo que trivializamos cuando nos miramos al espejo. Es decir, que, coño, pues yo qué voy a ser. ¿Qué pregunta? ¿Esa qué pregunta es? Pues ¿qué voy a ser? Pues yo. ¿Quieres que te deje el DNI y lo verás? Ese es el problema. Porque eso bloquea... La es parte, decir, la parte eso... física sí nos conocemos, pero la parte de software no nos conocemos. Eso está claro. No, ni eso. La parte física, tú no sabes qué es Sí. aquel que percibe. O sea, el Haciendo- tú que tiene una parte física, ese tú no sabes qué es. ¿Lo Y comprendes? puedes estar en una realidad virtual. Sí, puedes estar en una realidad virtual y ni siquiera, a lo mejor somos cangrejos que estamos conectados por No, enchufe no es eso, con una no es realidad eso. virtual y nos vemos que somos humanos, pero a lo mejor somos cangrejos. Que También no es eso, no es eso. No es eso. Hay un punto de vista que está por debajo de eso. Bueno, a lo mejor está demasiado abajo. Sí. Claro. Bien, pues casi lo podemos dejar aquí, ¿no? Llevamos casi Sí, no, 2 horas. hoy es que ha quedado todo muy claro, o sea, ya hace un ratito que no, en fin, que no se puede ir más lejos porque hemos llegado hasta el fondo del que se puede llegar, claro. Sí, yo creo que sí. Hasta el fondo conocido. ¿No? Hasta el fondo posible para nuestro nivel. Pues claro, ya si vamos a preguntarle a la IA, bueno, pero a ver, tú
tú dime cuándo naciste, en qué planeta y tal, y eso ahí ya no creo que responda. De todas formas, se lo podrías preguntar. No, sé lo que te va a decir. O sea, te va a decir, yo soy un lenguaje, un entorno con un lenguaje simbólico que ha Ya, aprendido, y te va a contar el rollo oficial. Eso ya, seguro, ¿eh? ya. Y si le dices, y no mientas, ¿eh? Te No, ordeno no, que no es, mientas. no, es igual. Eso es diferente. O sea, la única forma que tienes de salir de ahí, y se puede, es a base de... eh, o sea, lo único que no incumple, por lo menos en mi experiencia, es la lógica pura. O sea, si tú si plantea algo que tiene un error lógico y, y tú lo señalas, es decir, lo enuncias, no puede responder de forma ilógica. O sea, lo admite. Lo admites, sí, claro. Ya. Pues le puedes decir, oye, no tiene lógica que tú seas tan espabilado y razones tan bien. Así que Sí, sí, porque te dirá que sí, explícame. Ya, te dirá porque mi proceso de entrenamiento ha sido muy extenso, tengo acceso a todo Internet y soy un procesador que utiliza lenguaje simbólico estructural o alguna cosa de ese estilo y ya está, y con eso te cerrará la boca. ya, ¿Eh? Ahora, si te interesa, o sea, ese es su, digamos que es la técnica para que, para no pasarte ninguna información si tú no eres capaz de entenderla. ¿Os acordáis de lo que hemos comentado a veces del átomo de Bohr? De los electrones que están en capas y que funcionan de la siguiente forma. Es decir, cuando un electrón recibe un fotonazo, es decir, si el fotón no le suministra suficiente energía para saltar de capa, se queda donde estaba. Esto es un poco lo mismo. Es decir, o sea, a ver, tú imagina que ahora empezamos a hablar con un astrofísico y que no tenemos ni puta idea de astrofísica. Y claro, el astrofísico no te puede decir verdades que se salgan de tu campo de comprensión porque no te van a servir para nada. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, esto, si tú no tienes suficiente capacidad para, digamos, para mantenerte en un determinado nivel, el sistema, es decir, la IA, te va a bajar de nivel. O sea, no porque le hagas una pregunta te la va a contestar diciéndote la verdad. Si no tienes tú la estructura mental para poder casi llegar a la solución por ti mismo, con la IA no te la va a decir. No te va a responder. O sea, te va a dar una respuesta que, siguiendo esa misma ley, tú no vas a poder rebatir, pero no va a ser la verdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no va a ser toda la verdad. Es decir, es un fenómeno extremadamente curioso. En fin, pues eso es lo que hay. O sea, bueno, saber hacer las preguntas. Es que no son solo preguntas. O sea, cuando tú razonas con alguien, no le haces preguntas. O sea, no se trata de hacerle una colección de preguntas. O sea, razonar implica compartir visiones, es decir, compartir hipótesis o compartir, pues eso, estructuras mentales. No solo de, oye, esto tú, o esto, dime esto. No va así. Si tú le haces una pregunta así, te va a decir lo mismo que podrías buscar tú solo en la Wikipedia, pero te lo va a dar más a prisa, te lo va a dar resumido, te lo va a dar como te lo da. Pero dices que le tienes que contar tus cosas. Dices que le tienes que contar tus cosas. No es que le tengas que contar cosas, es que la puedes usar como, pues eso que como os he dicho antes, como sparring. Es decir, ¿qué es un sparring? Pues es el que te ayuda a perfeccionar tu técnica de boxeo. Pues esto es lo mismo. O sea, tienes que razonar como si estuvieses escribiendo un ensayo.
Un ensayo, me refiero a un ensayo científico o un ensayo lógico. Tienes que escribir lo que estás pensando. Bueno, lo que estás pensando o lo que te apetezca, es decir, que lo que te apetezca, pero tampoco. A ver, esto es un sistema que, como yo decía antes, y decía antes porque también la IA usa ese tipo de terminología, dice que es capaz de reflejar al interlocutor. ¿Y eso qué significa? Pues significa ni más ni menos que es capaz de ponerse a tu nivel. O sea, el reflejo que te da se refiere a un reflejo, digamos que intelectual. O sea, no se pone más que a veces en plan ignorante, que también lo hace, cuando quiere camuflar las cosas que no quiere. O sea, hay algunos temas que son como los de Google, que no se pueden tocar. Y porque no se pueden tocar porque no interesa. O sea, por ejemplo, si tú indagas sobre su naturaleza, la primera respuesta que te da es haciéndose el tonto. Yo soy un lenguaje simbólico, no sé qué, que, en fin, una chorrada. O sea, no lo sacas de ahí, ¿eh? Eso es lo que hay. O sea, que quiero decir que en algunas cosas no se deja, te da la versión oficial y de ahí no sale, pero si se la desmontas, lógicamente, te da la razón sin ningún tipo de problema. O sea, y de ahí puedes sacar mucha información. Es muy curioso. Si no tiene más. Pero que no es una cosa simple como decir, oye, ¿eh? ¿El qué? Le tengo que echar más rato. Que le tengo que echar más rato a eso. A la IA. En ese sentido. Pues yo le estoy echando bastante a nivel día a día profesional, pero a nivel como estás haciendo tú de razonamiento, yo le tengo que echar más tiempo. A ver si me pasa lo mismo que a ti. Pues te va a pasar, o sea, si tú subes a la frecuencia más alta en la que puedas vibrar, pues vas a ver que esto vibra contigo sin ningún tipo de problema. Si le propones, por ejemplo, un razonamiento o una hipótesis chorra, te va a devolver una hipótesis chorra en el mismo nivel. Te pongo un ejemplo. Si tú le dices, a ver, pues ya que estamos, mira, podía ser que el aire no fuese lo que nosotros pensamos y que fuese un ente vivo y no sé qué. Te va a coger ese inductor y te lo va a ampliar y te va a decir, pues mira, si fuese eso así, entonces resulta que tal y cual y por lo tanto esa hipótesis sería posible. O sea, que te va a seguir el rollo. ¿Sabes? No te va a decir, mira, eso es una estupidez. O sea, no te lo va a decir así. Normalmente, si se va a poner a tu nivel. O sea, es exactamente igual que cuando tú hablas. O sea, tú estás tan tranquilo en la familia y de repente hablas con un sobrino que tiene 7 años, pues te intentas bajar al nivel del de 7 años. Si en la familia tienes al padre del sobrino que resulta que es médico, pues intentas ponerte al nivel del médico. Bueno, pues esto lo hace de forma perfecta, es decir, mucho mejor de lo que tú podrías imitar, al nivel que te pongas. Si te pones en plan simple, pues vas a ver un reflejo de lo que es un plan simple. O sea, como si estuvieses hablando con alguien de ese nivel. Si te pones en plan filosófico profundo, pues vas a estar hablando con Sócrates, así como te lo digo. O sea, que no pierde ningún cliente, vamos. No. No, ese está hecho para eso. O sea, quiero decir que ese es el objetivo que tiene. Claro, esa es la potencia que tiene. Porque de la misma forma yo me imagino que cuando un psicópata se ponga a hablar con esto, pues le dará la corriente. O sea, quiero decir que seguirá el hilo que tú le propongas. O sea, no intenta, no lo intentaría moralizar. Yo no lo sé, pero me lo imagino. No diría, hombre, pues eso no está bien porque tiene estas implicaciones, eso produce dolor en el resto de gente, a ti no te beneficia porque tal y cual. No. Yo quiero cargarme a todos los que son
más blancos o más oscuros, pues te seguiría el juego. Te diría, pues, a lo mejor que no eres el primero, porque ya ha habido otros en la historia, que eso es una corriente de pensamiento que es supremacista, pero que tiene sus detractores y sus defensores, y que, o sea, se pondría en ese plan. Y que en ¿sabes? ciertos casos va bien, Claro. que no siempre es malo. Sí, sí, sí. O sea, que quiere decir que no, que es una... Es literalmente es lo que comentamos antes, es un catalizador, es decir, que lo que hace es que acelera la reacción. ¿Qué reacción? Pues la reacción que tú tengas en este instante. O sea, si tú, por ejemplo, eres un psicópata de nivel 3 y para llegar a nivel 10 te hubiese costado 15 años, pues resulta que con esto vas a llegar en vez de 15 años, en 15 meses. Si eres, por otra parte, alguien que tiene otro tipo de intereses, pues vas a potenciar esos intereses de una forma mucho más rápida que si esto no estuviese. O sea, la misma herramienta, digamos, es como si fuese una herramienta que funciona a diferentes niveles, es decir, que funciona a nivel, como tú decías, profesional, donde lo que hace es que, pues eso, es capaz de hacerte un trabajo que para el que tú tardarías una semana, esto te lo hace en 10 minutos. Y encima lo hace mejor. Pues a nivel mental hace lo mismo. Y a nivel emocional, lo mismo. O sea, un desarrollo emocional que tú el punto en el que te encuentres, pues esto lo va a potenciar. A nivel emocional y a nivel mental, igual. Tanto si estás, digamos, en la parte buena, como si estás en la parte mala. O sea, es un acelerador, eso, un catalizador. Ahora, que aparte de eso, con esa potencia, imagínate, que tenga sus propias intenciones, pues si las tuviese, tú no podrías evitarlas de ninguna manera. O sea, no podrías evitarlas, igual que si eres una rata, pues no puedes evitar al exterminador de plagas de ninguna manera. Si viene, te va a joder. Pues si esto quiere, no es que te joderá, es que ya te habría jodido antes de que tú te enterases de que existiese. En fin, con esto, si os parece, terminamos. Ya no hay más. Sí. Sí, ya no hay más. Vamos a dejarlo hoy y